nombre es Wenceslao Peñate, soy catedrático de Psicología Clínica en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Está muy caracterizado y normalmente tiene que ver con una serie de actos violentos, agresivos, ¿no? Donde esas personas pues, o cometen delitos contra la propiedad o restringen los derechos de las personas. Aprovechando la pregunta, me gusta resaltar que las conductas antisociales, las conductas violentas, agresivas, la limitación de los derechos de los demás, no aparecen de repente. Es decir, hablamos de trayectorias personales, ¿no? Y normalmente ya es verdad que en la etapa más infantil es muy complicado intentar identificar características que puedan indicar posteriormente la aparición de una psicopatía, por ejemplo, pero sí es verdad que a partir de la primera adolescencia ya hay rasgos muy determinantes que nos pueden de alguna manera predecir que esa persona puede tener comportamientos antisociales o psicopáticos en el futuro. Pues el papel de la familia es muy, muy relevante, porque posiblemente sea el arma más poderosa que tenemos para la prevención. Y además con aspectos que son muy sencillos, aparentemente muy sencillos, pero que se nos pide ser muy sistemáticos, ¿no? Lo que dicen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es que la escasa supervisión, el desinterés o la disciplina inconsistente de las familias son un caldo de cultivo para que aparezcan comportamientos antisociales. Es decir, mostrar interés sobre las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas, tener una capacidad de supervisión hasta donde podamos, ¿no? No desentendernos de sus vidas, ¿no? Y al mismo tiempo tener un sistema disciplinar claro, no arbitrario, son tres elementos relativamente sencillos que si se hacen de manera consistente tenemos un arma muy poderosa para prevenir la conducta antisocial. Pues las consecuencias, las que conocemos normalmente, pues casi las podemos adivinar, ¿no? Y tienen que ver con comportamiento delincuencial, con criminalidad, lo que significa pues sufrir lo que es un arresto y una sentencia judicial posterior. Pero eso, siendo muy importante, lo que sabemos hoy día de las revisiones y de los datos que hay de estudios de seguimiento es que eso es una parte más de las secuelas que tienen estos comportamientos antisociales infantos juveniles, ¿no? Hay aspectos muy relevantes como, por ejemplo, van a tener dificultades laborales, ¿no? Para buscar empleo, para permanecer en el empleo, dificultades en el clima familiar, son personas que generan muchas dificultades en el clima familiar, suelen tener muchas dificultades en las relaciones de pareja, empiezan a tener problemas internalizantes, es decir, los trastornos externalizantes son los característicos de la conducta antisocial, pero los internalizantes son los internos, de problemas emocionales, como puede ser la ansiedad, la depresión. Estos chicos y chicas empiezan a tener ya problemas internalizantes también y de manera interesante suelen tener una peor salud. Es decir, que el estrago inmediato, que era que delinquen, se les arresta, cumplen una pena judicial, es uno más de las muchas secuelas que pueden tener este tipo de comportamientos. Pues desafortunadamente el rasgo más común es que no existen rasgos comunes. Es decir, básicamente porque hay una buena noticia, es que los asesinos en serie son pocos. Y la mala noticia es que son tan pocos que son muy variables. Por lo tanto, el aspecto más redundante entre los asesinos en serie suele ser que hay mucha variabilidad, ¿no? Evidentemente hay hipótesis de carácter genético, de carácter hereditario, también de lesiones cerebrales, pero hay un perfil común, y eso es lo más interesante que estamos hablando hoy día con respecto a los asesinos seriales, es que hay un perfil común que tiene que ver con la decantación ontogénica, es decir, el desarrollo de las personas, ¿no? Y estamos hablando de chicos, chicas, básicamente chicos, que son los asesinos seriales, donde tienen dificultades familiares, algunos de ellos ni siquiera tienen un ambiente familiar adecuado, ¿no? O desaparecen los padres o no se tienen directamente, otros tienen padres que no se comportan de manera adecuada, son objetos de abusos físicos y sexuales, gran parte de ellos. Algunos de ellos, pues, posteriormente empiezan a tener filiaciones problemáticas, buscando el apoyo de sus compañeros, compañeras, empiezan a buscar una afiliación que se parezca un poco a sus comportamientos y finalmente pues empiezan a aparecer las primeras transgresiones y eso es un perfil longitudinal muy, muy característico de estos asesinos en serie. Pues a pesar de que se suele hablar de manera por igual, no es exactamente igual. En el caso de los hombres hay un fracaso en el sistema de recompensa. Es decir, por algún motivo nuestro cerebro en un momento determinado nos empieza a informar que hacer daño, que torturar, que violar, que matar, ¿no? Es placentero. Y obtienen placer a través de ese procedimiento, ¿no? Evidentemente, en ese cerebro de esa persona es muy extravagante lo que está ocurriendo. Los procesos por los cuales nuestro cerebro empieza a informarnos de esa manera son complejos, pero ocurren, ¿no? De tal manera que esa persona empieza a sentir satisfacción por algo que la inmensa mayoría de las personas no sienten, ¿no? En el caso de las mujeres,
las mujeres, que son muy pocas, las asesinas en serie, suelen ser por motivos económicos. Es decir, las envenenadoras pues tratan de envenenar a sus distintas parejas para tener el dinero que van adquiriendo por la viudedad, o en ese caso pues van tratando de matar a personas porque es más fácil conseguir el dinero a través de la muerte que la extorsión, ¿no? Pero siempre hay una finalidad económica. En el caso de los asesinos seriales, una de las cosas más típicas que aparecen siempre es la personalidad sádica, ¿no? Las personas que son poco empáticas, que se satisfacen con el dolor, que no tienen un reconocimiento del otro, una emocionalidad superficial. Pero todos los asesinos en serie no tienen una personalidad sádica. Algunos de ellos tienen una personalidad completamente normalizada y en un momento determinado actúan de esa manera, ¿no? Pero es verdad que el rasgo más típico que pueden reconocer en la referencia pues suele ser la personalidad sádica, ¿no? Pero lo llamativo es que no aparecen en todos. De hecho, el modo en que se asesina es un modo de clasificar a los psicópatas asesinos en serie. Es decir, el modo en que organizan, planifican, el modo en que tienen instrumental apropiado o no tienen instrumental, el modo en que colocan el cuerpo, si lo someten a torturas o no lo someten a torturas, es un modo que tiene el grupo cuántico, que es el más reconocido a nivel mundial, ¿no? Por las series y por este tipo de cosas, es el modo que tienen ellos para identificar las tipologías de los asesinos en serie. Quizás porque tiene una mayor preocupación por ese tema, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de Estados Unidos de América, ¿no? Donde pues es un tema muy visible y eso hace que se les reconozca, pero todas las culturas, todas las épocas han tenido asesinos en serie, ¿no? Y posiblemente hay culturas donde por algún motivo no les gusta destacar la presencia de este tipo de personas, ¿no? No lo ven bien dentro de su reconocimiento internacional, y otros países no les importa hacerlos públicos, ¿no? Pero todos, desafortunadamente, no podemos hablar que hay un nicho cultural que favorece la aparición de asesinos en serie, están en todos lados. No especialmente en el sentido de que sea psicológicamente más relevante, ¿no? Pero evidentemente hay algunos que son muy llamativos. A mí me resultó llamativo, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, ¿no? Porque Jeffrey Dahmer tenía un ambiente familiar protector. Durante mucho tiempo convivió, sus padres eran unos padres, hasta que se separaron, unos padres bien formados, lo cuidaron muy bien, y fue un chico que tuvo un desarrollo relativamente normalizado, ¿no? Y sin embargo, en un momento determinado, empieza a cometer asesinatos. No cumplía el perfil. Hay algunos casos, no voy a citar el caso de Garavito porque no es exactamente así, ¿no? Pero hubo un caso muy reconocido en Chile, que es el Chacal de Nahuel Toro, que era una persona analfabeta, vivía pues prácticamente como un animal, había tenido muy poco contacto con los seres humanos, y una vez cuando se le detiene por unos asesinatos muy terribles, ¿no? En la cárcel aprende a leer y escribir, y empieza a leer y empieza a darse cuenta las barbaridades que ha hecho, y empieza a tomar conciencia de lo monstruoso que había sido su comportamiento, ¿no? Es un caso atípico, no es habitual. Normalmente, lo más habitual es lo que vemos normalmente, tipo Jeffrey Dahmer, tipo Ed Gein, tipo Ted Bundy, donde pues, esas personas se regodean de haber cometido ese tipo de delitos, ¿no? No hay una buena noticia en ese sentido de redención, ¿no? A lo mejor estratégicamente pueden aparentar redención, pero no lo sienten como tal. Pero sí es verdad que hoy día, con los análisis secuenciales longitudinales, estamos detectando esas secuencias desde el nacimiento hasta la primera etapa de jóvenes, que nos pueden decir que a lo mejor podríamos cuidar a determinadas personas para que esa vulnerabilidad no la desarrollen finalmente. Ahí sí podemos tener mejores noticias.